Chicos, bienvenidos. Hoy nos acompaña alguien que yo creo que todo el mundo conoce en el canal, Jano García. No sé por qué se está riendo, la verdad. No es como si esto lo hubiésemos repetido 3 veces. ¿Qué va? Que hoy precisamente sale su libro Contra la mayoría. Esta vez lo he pronunciado correctamente. Sí, que era complicadísimo. Sí, era complicado de... Así bueno, a ver, hoy sale tu libro Contra la mayoría. Vas a vender un trillón de copias, como suele ser habitual cada vez que sacas. Jano García es una de esas personas que todavía sigue vendiendo libros. O sea, que para él es rentable escribir un libro. Yo creo que para la gran mayoría de autores, tío, escriben el rollo, he vendido 2000 copias y se dan con un canto en los dientes. En tu caso eres alguien que sabe rentabilizar los libros que escribe, bueno, lo cual es una... Sí, es una disciplina, o sea, es un área de competencia, yo creo, muy demandada. ¿Cuál es tu secreto, Jano? ¿Cuál es tu secreto? Mi secreto es tener una audiencia que resiste todavía a día de hoy, en esta era de TikTok y los Reels y todas estas tonterías, que se deja un hueco, macho, para reflexionar y leer ensayo político, que es una cosa fascinante. Sí, sí. Bueno, a ver, no sé cómo funcionará, pero si funciona como los anteriores, de luego que será todo un privilegio y un honor. Pero vamos, el éxito no lo tengo yo, sino es la audiencia que es la que, como digo, está dispuesta a leer en esta época. Creía que ibas a decir, el éxito es de la editorial. Creía que ibas a... No. Sí que va. La audiencia. La audiencia. Claro. Sois vosotros que estáis ahí. Bueno, a ver, Contra la mayoría. ¿No me lo he leído? No, te lo tengo que dar. ¿Por qué no me lo has dado? No, igual, no te lo he dado, eso es verdad, claro. No sé, ¿sabes? Luca me lo dio. Sí, la verdad es que a Luca tampoco me lo dio. O sea, no sé si es vuestra editorial, sois vosotros, pero bueno. Yo te lo doy en persona. Vale, o sea, vale. Luca está con La Esfera también, la misma editorial. Claro, está con la misma que tú. Sí, pero es que Merche siempre pregunta, oye, ¿a quién lo manda? Pero bueno, como a ti te veo muy a menudo, te lo doy. O sea, no es irrelevante. Chicos, os lo digo también. Me he enterado de que hoy salía el libro justo cuando empezaba a hablar con Jano hace unos minutos. Entonces, no, porque algunos me vais a decir, joder, qué cutre, ni siquiera tenías el libro. No, es que ni siquiera sabía que salía hoy el libro. Pues como yo buen amigo, estoy claro, tan tiene que puesto ser. en estas cosas. Ningún buen amigo compra el libro. Y me parece bien, ¿eh? O sea, de hecho me ofendería que un buen amigo que se gastase dinero en comprar mi libro. Pues ya lo tengo, me lo he pillado por Amazon. Hay gente que ya lo tiene por Amazon porque ya le habría llegado, ¿no? Sí, por la preventa, Amazon a veces se adelanta, entonces pues a algunos ya les habrá llegado y a otros ya les llegará mañana. Bueno, a ver, dejémonos de pargueladas. Contra la mayoría. O sea, es un libro. Yo creo que la premisa del libro, por lo que hemos hablado y lo que has comentado, es algo polémica, algo políticamente incorrecta, algo a la contra de la inercia actual. Porque ahora lo que está de moda, lo que está de moda es, tío, esto lo dijo Pablo Iglesias y tenía más razón que un santo. La palabra democracia mola. La palabra democracia mola, es la hostia, todo es democrático, todo es democracia por aquí, democracia por allá, un poco de jarabe democrático por aquí. Entonces la palabra democracia, él lo dijo muy bien, habrá que disputársela al adversario. Tendremos que luchar por la palabra democracia, tendremos que dominar esa palabra y reconvertirla en la que a nosotros nos conviene, que él decía que la dictadura del proletariado no hay manera de venderla. Entonces tendremos que hacer virguerías para que democracia signifique dictadura del proletariado. Ya está. Entonces, pero en este momento, por eso te estoy diciendo que ir contra las mayorías, las grandes decisiones democráticas y todas estas cuestiones es algo polémico. Cuéntame un poco el génesis de todo esto. Bueno, a ver, esto es un libro que yo ya tenía un borrador desde hace mucho tiempo. Pero a ver, la democracia, entendiendo la democracia moderna, y obviamente no hablamos de la democracia antigua, aunque el libro empieza con una pequeña introducción sobre eso, sobre cómo consideraban o qué consideraban los griegos, los fundadores básicamente de la democracia, lo que era democracia, que hoy en día lo tacharíamos como antidemocrático, ¿no? Pero bueno, el caso, que realmente, o sea, como tú decías, la democracia pues, tiene sinónimos que son falsos, como libertad, justicia, progreso. Parece que uno cuando dice democracia ya se asume como libertad, y es falso. De hecho, en nombre de la democracia se han hecho auténticas aberraciones, y sobre todo con el apoyo de la mayoría. Entonces, bueno, es una crítica a ese dogma, a esa nueva religión, que hay gente, no sé, que incluso define, no, yo soy demócrata. Bueno, como que demócrata, ¿no? Cuando dice yo soy constitucionalista, pues depende. O sea, dependerá de cuáles son lo que provoca en la sociedad. Porque al fin y al cabo, si tú dices soy demócrata, te vale con que la mayoría en un momento determinado esté a favor de una idea y que esa idea luego se cristalice en un parlamento democrático y que a partir de ahí se legisle y esas leyes se impongan al resto de los ciudadanos. Y obviamente digo que no, que es falso. O sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es más, la cuestión democrática es como decía, un dogma
que parece que nadie lo puede discutir. Me parece lo que es absurdo. Y bueno, es lo que hago en este libro, con varios capítulos, con varios temas. Toco el tema de la ley, porque parece, y esto lo vimos mucho en la pandemia, cuántas veces se justificaba auténticas aberraciones que sí, que eran apoyadas por la mayoría, incluso en algunos países se llegaron a realizar referéndums, y se decía, no, pero es que es lo que dice la ley. Bueno, sí, bien, la ley, lo que dice la ley, pero puede ser una auténtica atrocidad, ¿no? Entonces, al final, o sea, mi crítica básicamente consiste en que esto de que la democracia, poco menos, no tiene ningún problema. Yo, básicamente, lo que defiendo es que la democracia se puede convertir en el peor de los sistemas posibles. Porque si a fin de cuentas tú tienes unos gobernantes que no hacen el bien común, sino todo lo contrario, y encima cuentan con la legitimidad de la mayoría, y por supuesto la manera legal de aprobarlo a través de los parlamentos democráticos, etcétera, etcétera, te encuentras ante una situación que es infinitamente peor que cualquier otra, ¿no? Entonces, bueno, te lo estoy resumiendo muchísimo, pero básicamente es de lo que va el libro. El Rincón del Vago, el resumen de tu libro, estaría según las palabras. Sería una cosa así, sí. No, luego también muchos mitos, ¿no? Cuando se dice, no, es que la democracia, pues gracias a la democracia están, pues lo típico, ¿no? La separación de poderes, contrapesos al poder. Y bueno, esto realmente es falso, cualquiera que estudie la historia lo sabe, que los contrapesos del poder o la separación de poderes ha estado siempre presente, ¿no? O sea, ni siquiera la mayor de las dictaduras que puedas imaginar no tiene contrapesos. Y luego, si hablamos de las monarquías absolutistas en su momento, pongo el ejemplo del rey de Francia, Luis XVI, ¿no? Pues tenía como contrapesos la Iglesia Católica, tenía los gremios, tenía la aristocracia, tenía la propia corte. Pongo el ejemplo de Turgot. O sea que al final lo que importa realmente es hasta qué punto la moral de una población es capaz de apoyar ciertas cosas. Y si tú tienes una población cuya moral está completamente enferma, podrida, que cae en el nihilismo, en no diferenciar lo que está bien y lo que está mal, y que única y exclusivamente se deja llevar por el apoyo mayoritario temporal de algo, pues eso es tremendamente preocupante, ¿no? Y la democracia conduce mucho a eso, a la cuestión nihilista, incluso a pensar que la verdad se puede someter a votación y que en función del apoyo que tenga, entonces lo consideramos como cierto. Y no, hay cosas que su propia naturaleza son como son y no importa que el 99,9% de la población esté a favor, sigue estando mal, ¿no? La segregación racial está mal, la eugenesia está mal, y todo esto se hizo bajo regímenes democráticos. Lo que hemos vivido en esta pandemia en muchas ocasiones con el pasaporte COVID, etcétera, etcétera, eso está mal, por mucho que cuente con el apoyo de la mayoría. Yo lo que he observado es que ha sido a partir de la pandemia, ¿no? Cuando esta idea, a lo mejor ya la tenías de antes, pero cuando ha cristalizado, ha sido cuando... No, en algunos episodios antes, concretos que viste tú, yo sí que recuerdo, a lo mejor esto lo vimos a nivel privado y tal, que tú estabas especialmente enfadado con algunas decisiones que se habían tomado utilizando o amparándose en la crisis del COVID. A ver, yo esto, de hecho, el anterior libro, que es el del rebaño, que salió en el 21, creo recordar, yo ahí había un capítulo que se llama La democracia totalitaria, que yo ahí ya tenía ese borrador, como te digo, que es de hace 5 años, una cosa así, que obviamente luego pues tienes que escribirlo, o sea, me ha llevado 2 años. Que yo esto de la democracia, o sea, cuando hay gente, no, ¿la democracia qué? O sea, vale, muy bien, la democracia es una forma de gobierno, ya está. Y dentro de esa forma de gobierno no significa, como digo, de que sea sinónimo de libertad, ni que sea sinónimo de progreso, ni que sea sinónimo de justicia. Ni siquiera de hacer el bien. Es cierto que en la pandemia se ha visto muchos ejemplos, porque generalmente, o sea, las críticas, cuando uno lee los clásicos griegos o cuando uno lee los críticos de la democracia, que a lo largo de los siglos en realidad ha tenido... siempre tenía un significado negativo. O sea, es que esto también, en el libro lo explico, ¿no? Pero cuesta mucho creer a día de hoy decir, no, durante siglos la palabra democracia era sinónimo de algo malo. Y entonces dices, vale, es cierto que con la pandemia se ha visto ejemplos que he podido incluir en este libro, pero cuando uno habla de hace 80, 60, 50 años, parece que es, porque nosotros somos así de soberbios en general, que creemos que nuestros antepasados eran una especie de bobos, que no sabían distinguir entre el bien y el mal, y que, bueno, nosotros somos el superhombre sin ningún tipo de error, sin ningún tipo de fallo. Y realmente, bueno, la pandemia nos ha demostrado que no. Y efectivamente, pongo el ejemplo de Suiza en su momento, ¿no? Sometieron a votación, referéndum, yo estoy en contra de los referéndums, en el libro explico por qué, de todo tipo de referéndums, sometieron a votación el pasaporte COVID. Y salió que sí. O sea, el 62% de los ciudadanos suizos apoyó la idea de despojar de todos sus derechos naturales a aquellos que no se habían inyectado la sustancia determinada, el número de dosis que en aquel momento se establecía para poder tener derechos. Entonces, bueno, al final la pandemia ha servido de ejemplos para que esa crítica a la democracia o esa creencia estúpida y absurda que hay en la población
de que básicamente nosotros hemos superado todas las cosas de años atrás y somos más listos que nadie, pues no lo somos. Y la democracia además tiene ese peligro, ¿no? Que es que legitima. Yo recuerdo, no sé si recuerdas el caso de Djokovic, que todo el mundo te defendía lo que le habían hecho con es que es la ley. ¿Pero cómo que es la ley? O sea, es que es tan absurdo como decir, no, es que las leyes de Nuremberg no, es que es la ley. Entonces, si tú sigues simplemente las cosas porque son la ley, pues como digo, no tienes ninguna noción de lo que está bien y lo que está mal. O el hecho de que tú estés a favor de algo o lo justifiques porque la mayoría ha votado en ese sentido. Pues no, sigue estando realmente mal. Entonces, bueno, es una crítica a eso, es una crítica que al fin y al cabo la democracia, pues como digo, sirve de aval para este mundo en el que vivimos nosotros tan nihilista, que desde luego permite hacer todo tipo de atrocidades. Entonces, bajo esa premisa, hay mucha gente que dice que la salud democrática en España está en peligro, ¿no? De hecho, el libro de Guadalupe Sánchez se llama Contra la degradación democrática española. A ti, estas ideas, estas premisas, ¿qué te suscitan? ¿Está la democracia española en crisis? Por lo cual, para ti sería una buena noticia. En plan, bien, me gusta. No. A ver, yo Guadalupe la quiero muchísimo, me parece un crack absoluto. Pero este es un libro que tampoco va a gustar a los que están todo el día, a los constitucionalistas, ¿no? A los de, no, es que la Constitución, o a los de eso, ¿no? Los valores democráticos. No va a ser un libro que les vaya a gustar. Porque, o sea, no es que esté en contra, no he leído el de Guadalupe, pero me imagino por dónde van los tiros en ese sentido. A ver, yo por lo que he leído, porque sí me lo he empezado a... O sea, no me lo he leído entero tampoco, pero sí que me he leído parte. Y ella básicamente de lo que habla es cómo desde el gobierno de Pedro Sánchez se están dinamitando, pues, ciertos controles o cierta fiscalización que debería haber del poder y se está utilizando un poco la falacia de... No, es que la democracia es lo que decide este poder ejecutivo, la democracia es lo que deciden estos, porque es verdad que siempre a la hora, por ejemplo, de intentar justificar que el Constitucional estaba poniéndole cortafuegos al Ejecutivo cuando estos intentaron hacer hace unos meses esta barra basada con la ley, con el Consejo General del Poder Judicial y tal, lo que se estaba diciendo es que, bueno, que es que estaban dando un golpe de Estado y que estaban atentando contra el poder democrático, ¿no? Porque nadie había elegido estos jueces en las urnas, entonces sí que sirve para deslegitimar a instituciones que sirven para controlar al poder. Esta suerte de falacia democrática de no, es que a ustedes no se ha elegido nadie, no, es que es total, es que la democracia hemos elegido a estos señores y esta gente solo hace que ponerle palos en las ruedas. Hablas del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y luego también del Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial, en realidad, si es que eso lo dice la Constitución. Es decir, si tú te defines como constitucionalista, a fin de cuentas, tú estás aceptando la reforma que hizo el PSOE de Felipe González con amplísima mayoría absoluta, es decir, votada por el pueblo español. Tú no puedes luego mostrarte en contra de eso, porque al fin y al cabo se está cumpliendo la Constitución. Y los jueces lo están eligiendo los políticos, un porcentaje de ellos, porque lo dice la Constitución. O sea, no es porque de repente Sánchez se ha levantado por la mañana y ha dicho, no, pues ya le voy a hacer esto. No, se lo permite hacer la ley. Entonces, por eso digo que muchas veces cuando se entra en el juego este de la democracia o los constitucionalistas, a mí es que eso no me dice nada. O sea, es que no me dice nada, porque entonces si tú dices, yo soy constitucionalista, entonces si es constitucionalista, estarás a favor de que en este caso el Consejo General del Poder Judicial, los políticos escojan a los jueces. Que es, evidentemente, esto es una aberración, pero realmente no están incumpliendo la ley. La ley se reformó. Pero creo que lo de que los políticos elijan a los jueces fue una reforma que se hizo con Felipe González, claro, para intentar adaptarlo a las necesidades que tenían los políticos, ¿puede ser? Con una inmensa mayoría absoluta, Felipe González dijo, vamos a ver, si al fin y al cabo, como esto va de que los ciudadanos los cojan todo, que es otra cosa de la que yo estoy completamente en contra, hay cosas que no se pueden someter a votación. Igual del mismo modo que no todo tiene que ser decidido por los ciudadanos. Primero, por una cuestión práctica, y segundo, porque resulta imposible, imagínate que para elaborar los presupuestos generales del Estado se hubiese que hacer, oye, a ver, ciudadanos, escojan ustedes qué porcentaje destinamos en cada partida de los presupuestos generales del Estado. Cuando acaban los presupuestos, te han pasado 5 años. Es decir, hay cosas que no se pueden hacer. Por eso la democracia representativa, que es contraria a la democracia directa, en eso critico mucho a los participacionistas. Esto es una cosa romántica de la época de la antigua Grecia que sí, bueno, se podía permitir ese lujo en el sentido de que eran poblaciones muy pequeñas, ¿no? Pero hoy en día la realidad es que, salvo un demente, nadie puede apostar por ese tipo de democracias en países, insisto, que tienen una población bastante numerosa. Pero a lo que voy, Felipe González lo que dijo es, bueno, nosotros, como hemos tenido el apoyo mayoritario de la población,
qué mejor manera que sean los propios representantes de ese pueblo los que escojan a los jueces, que sería como la manera de hacer que el pueblo sea el que en realidad está escogiendo esos jueces. Entonces él hizo esa reforma. Y claro, al fin de cuentas tú dices, no, es que somos constitucionalistas. Ya, bueno, pues eso está en la Constitución. Entonces, esto de definirse como demócrata o como constitucionalista per se no tiene ningún sentido, porque, repito, la democracia puede generar auténticas aberraciones, del mismo modo que las constituciones serán en función de lo que esté en esa norma suprema, lo que te puede parecer bien o mal, pero no como un concepto abstracto. O sea, es que es una cosa absurda. Es como decía Agustín de Foxá cuando se fue a Chile, allá, no sé, Agustín de Foxá, para el que no lo conozca, es un auténtico crack. Y tiene textos buenísimos, más allá de que ideológicamente yo no comparto muchas cosas con él. Estaba en Chile, entonces le decía, no, porque aquí nosotros morimos por la democracia. Y bueno, eso es tan absurdo como morir por el sistema métrico decimal. O sea, es una cosa absurda y ridícula. Pues muy bien, vale, ¿y qué? Entonces, bueno, al final, como digo, este libro no va a gustar tampoco, obviamente, a los que utilizan, hablabas de Iglesia, la democracia como la manera que han encontrado para justificar todas sus aberraciones, tampoco va a gustar a los constitucionalistas o a los que se definen como demócratas. Pero bueno. ¿Y a quién va a gustar el libro? Pues no lo sé, yo espero que a mucha gente... ¿No va a gustar a los constitucionalistas? ¿No va a gustar a los podemitas? ¿No va a gustar...? No, yo creo que... yo creo que, o sea, va a gustar a todos aquellos que, sin saber a lo mejor por qué exactamente la democracia o lo que nos han vendido la idea de democracia como el fin de la historia no es tal, pues bueno, ahí va a encontrar argumentos. Y luego también yo creo que está cualquier mente despierta en el sentido de que no se deje embaucar por la corriente nihilista, que es en la que estamos, bueno, pues estas ideologías también que han nacido en las últimas décadas, que es en lo que estamos en Occidente, ¿no? Que parece que todo nos vale, no nos importa el qué, sino que le damos incluso más prioridad al cómo. Es decir, ¿cómo ha sido escogido este gobernante? Ah, vale, pues ha sido democráticamente bien. Hombre, bien o no, también puede ser muy malo. Entonces eso es un poco lo que yo creo que a esa gente va a gustar. Vamos. ¿Para ti existe algún sistema mejor o la humanidad en algún momento ha disfrutado para ti, en algún momento, de más libertad de la que ahora mismo disfrutamos en las llamadas democracias liberales? Voy a ponerlo entre comillas. Pues depende. Si, por ejemplo, y esto es una cosa que comparte mucha gente, ¿no? Y tanto de izquierdas como de derechas, y dicen, en la época de la transición había más libertad que ahora. Pues ciertamente puedes pensar que sí. O incluso algunos te dicen, en los últimos años de la dictadura de Franco había más libertad. Política, desde luego no, pero libertades civiles, pues podemos decir que sí. Esto depende mucho de a quién le preguntes y sobre todo de la realidad. Ahora, si a mí me preguntas a mí personalmente, yo tengo 33 años, me dices, oye, a lo largo de los años, ¿tú te consideras más o menos libre? Pues me considero mucho menos libre a la hora de actuar, a la hora de reflexionar, a la hora de opinar, a la hora de expresarse. Realmente, o sea, que haya figuras como delitos de odio es una cosa surrealista. Es decir, la libertad de expresión, que siempre ha parecido garante, todo esto lo explico en el libro porque viene muy relacionado con lo que es la Guerra Fría. O sea, nosotros, por mucho que nos creamos que somos el no más, somos hijos de la historia en el sentido de que nuestras ideas vienen ya casi preconcebidas por nuestros antepasados. Entonces, claro, en la Guerra Fría, cuando uno lo analizaba, decías, vale, por un lado estaba el bloque comunista y dictatorial, y por el otro lado estaba el bloque capitalista y democrático. Y es cierto que en esa época, años 60, 70, los 80, todo el mundo te dice que se disfrutaba una libertad inmensamente superior a la que se disfruta ahora. Pero claro, la democracia es una cosa que al fin y al cabo, en el caso de España es mucho más reciente, pero en otros países también. O sea, es un experimento, entre comillas, podemos decir, porque es evidente que los antiguos griegos ya lo aplicaron, que nosotros estamos viviendo ahora. Y es cierto que si la generación de mis padres piensan en la democracia, automáticamente van a pensar en eso, en libertad, libertad de expresión, nunca hemos sido más libres. Claro, vienes de la dictadura de Franco, por lo tanto, la libertad es mayor, pero como si, digamos, analizamos la gráfica, cómo ha ido esa evolución de mayor libertad y cómo ha ido también decreciendo. Y esto es una realidad que nadie puede negar. O sea, a fin de cuentas, cualquier persona que vivió en los años 80 o que vivió en los años 90 te dice, no, yo en los 80 y los 90 era mucho más libre que ahora. Entonces, como digo, el problema está en que ese veneno nihilista ha acabado entrando en todos los segmentos de la sociedad y la libertad es una cosa secundaria. Tanto es así que, de hecho, la mayoría de discursos de todos los partidos políticos no van tanto encaminados a la libertad, sino a la igualdad. Y esto Tocqueville, en su momento, cuando él tiene una obra maravillosa, que es La democracia en América, que él empieza a escribir y está súper emocionado, ¿no?, con esto de la democracia, pero al final él va dándose cuenta que dice, oye, es que esto no se busca tanto la libertad, sino que se busca es la igualdad. Y la igualdad siempre es contraria a la libertad.
Porque es imposible que tú puedas tener una igualdad como se nos plantea en todos los aspectos que no atente contra la libertad. Entonces, mientras tú tengas, y esto es lo fundamental, una población que moralmente esté en contra de ciertas ideas, de ciertos postulados, da igual que estés en una democracia, da igual que estés en una dictadura, da igual que sea un monarca absoluto, da igual. O sea, nunca ningún gobernante ha ido contra la moral de su pueblo. Y en el caso de hacerlo, muchos de ellos lo que han hecho es no solo perder el poder, sino también su vida. Entonces esto es algo que hay que tenerlo muy presente. El problema es que con la democracia todo eso pasa a un segundo plano. Y es bueno, pues a mí no me gusta pues ya dentro de 4 años votaré a otro y que venga otro y que lo haga. O sea, es como estoy dispuesto a que el mal actúe durante una legislatura o si consigue, y esto lo hemos visto en muchos países, sobre todo el otro lado del charco, el caso de Argentina, el caso de Venezuela, si consigue calar en la población y convencerles de esa posición, mantenerse en el poder. ¿De forma democrática? Sí, de forma democrática. O sea, Hugo Chávez no llegó a Venezuela diciendo, primero lo intentó con un golpe de Estado, no le salió, y llegó a través de las urnas, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Argentina lo vemos con el peronismo, que da igual quién gobierne, si al final esa sociedad está completamente enferma y podrida. Es una tristeza tremenda, pero es la realidad. Entonces, bueno, esto de decir, vale, ¿y cuál es en realidad la mejor forma? Es que es absurdo. O sea, tan estúpido y tan absurdo decir, mira, esta forma de gobierno garantiza la libertad absoluta y los derechos naturales del ser humano, como decir lo contrario. Como decir, oye, una monarquía absolutista lo haría, porque es falso. Entonces, del mismo modo que se hace esta crítica a los que dicen, no, yo soy demócrata. Bueno, pues muy bien, no. Pues lo mismo podríamos decir a los que dicen, no, yo soy pro dictadura. Pues ¿qué es esta, no? O sea, claro. Eso no se dice mucho últimamente, soy pro dictadura. Bueno, algunos que lo dicen, lo intentan, pues también es que es eso, ¿no? Te le ponen ahí palabras bien sonantes para que no parezca como tal. Cuando se habla de todas estas cosas de justicia social, justicia fiscal, todas, en realidad, al fin y al cabo, eso lo que viene es a ser un auténtico ataque a la propia naturaleza del ser humano. Es que esto hay que verlo y es muy evidente. Te iba a preguntar, porque estabas hablando de toda la libertad, había un montón de gente en el chat diciendo en los 80 y los 90 sí que había libertad y demás. ¿No crees que puede ser también algo cíclico? Es decir, que al final hemos generado un confort que ha hecho que la gente quiera dejar de asumir las responsabilidades que conlleva toda esa libertad y estén demandando en plan de, oye, no me apetece tener tantas responsabilidades, me apetece más exigir derechos. Entonces al final el momento, no, porque yo esto lo he visto mucho, ¿no? Ahora la gente está todo el rato, no, yo tengo derecho a esto, es que hay derecho a esto. El otro día escuchaba al imbécil de Roberto Sotomayor, tenemos derecho a refrescarnos, y rollo de, tío, dejar ya, en plan, tengo derecho a tomarme una piruleta, si yo qué, rollo de que ya lo sé, tío, pero deja de establecer como si fuesen derechos constitucionales que deberían estar en la Carta Magna, quiero poder refrescarme, quiero que haya una fuente en el parque, en plan, vale. Ok, entonces a mí me da mucho la sensación de que todo esa aclamación por los derechos, porque sean otras personas las que nos brinden a nosotros para que nos cubran nuestras necesidades, al final va irremediablemente vinculado con quiero mayor control. Quiero tener menos riendas sobre todas las elecciones y todo el caos que pueda haber en una vida de una persona libre, entre comillas. O sea, que hay varias cosas. Primero, y esto es evidente, o sea, los seres humanos prefieren renunciar a la libertad y también si eso le priva de responsabilidad. Pongo el ejemplo de Francia. Las protestas en Francia que están siendo ahora muy sonadas y hay muchos vídeos sobre esas protestas. Y de, bueno, ¿por qué están protestando? ¿No? Porque dices, vale, en Francia el sistema de pensiones ahora mismo se jubilan a los 62 años. Se quieren jubilar a los 64, bueno, si quieren no, Macron quiere aumentar la edad de los 64, los franceses no quieren, porque es un derecho suyo tener la jubilación a los 62 años. Y cuando uno observa, no hay ningún discurso que diga, oye, si tú en realidad lo que quieres es jubilarte a los 62, como si te quieres jubilar a los 60 o a los 59, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a ir a un sistema de capitalización, es decir, tú ya te encargas de asegurar cuál va a ser tu futura pensión. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los ciudadanos exigen al Estado que esa libertad, que al fin y al cabo la libertad implica un riesgo, esto es evidente, ellos no la quieren aceptar, le dicen, no, la responsabilidad de mi pensión te la doy a ti. Tú, gobernante de turno, es decir, el Estado en ese momento, va a ser el que me va a dar mi pensión. Y además, exijo que sea esta edad. Es decir, es algo que al fin de cuentas es nocivo para la propia sociedad porque es un sistema insostenible. O sea, es como pasa en España. En España tenemos el mismo problema. No hay ningún partido político que evidentemente se vaya a presentar a las elecciones diciendo no, oiga, mire, es que esto es una estafa piramidal este sistema que tenemos. Es insostenible y lo vamos a reformar. Porque no sacaría ningún voto. Entonces ahí vemos como la popularidad, a fin de cuentas,
es la que determina qué políticas se aplican o no, incluso aunque sean nocivas, y pueden estar enormemente apoyadas por los ciudadanos, que es el caso de Francia. Y ningún discurso va en la línea de decir, oiga, vale, fenomenal, vamos a quitar la edad de jubilación por ley, que cada uno se jubila en función de su trabajo, en función de los ahorros que ha conseguido cosechar, etcétera, etcétera. Y eso sí, el dinero no me lo quita usted, me lo administro yo. Pero eso conlleva esa libertad, de decir, tengo yo los recursos económicos, conlleva una responsabilidad y conlleva un riesgo. Y es el riesgo de, a ver, dónde lo metes, dónde lo inviertes, te puede salir mal. Todo eso nosotros hemos decidido que no lo queremos. Y es evidente y es lógico que en democracia los discursos, hablabas del Sotomayor y a mí me pareció fascinante, prometer playas en Madrid. Eso es algo maravilloso. Bueno, pero viste lo que quería decir con playas, ¿no? Para él playas claro, es sí, luego que eran haya unos parques para ir a refrescarse, fuente. tal y cual. Sí, pero al fin de cuentas es lógico que los discursos, si planteas la democracia como un mercado electoral, dices, bueno, están los empresarios, que serían los partidos políticos, o las empresas, los partidos políticos, y los clientes, los consumidores, que son los votantes. Obviamente todos ellos van a ir en la dirección de no, usted no se preocupe por nada, que yo le voy a solucionar los problemas. Eso es muy humano también, ¿no? Entonces es lógico que cada vez las democracias, y cuando uno ve, no solo en el caso de España, no solo en el caso de Francia, en la mayoría de países, como esos discursos cada vez van avanzando más, porque son los que tienen éxito. Y porque a fin de cuentas, desgraciadamente, nos guste o no nos guste, nosotros, generación en la que yo me incluyo, hemos nacido en una época en la que consideramos derechos innatos cosas que no lo son. Ahora con la vivienda, ¿no? El derecho a una vivienda. Sí, bueno, usted tiene derecho a comprarse una vivienda, pero eso no implica que el resto se la tenga que sufragar. Y aquí confundimos todas estas cosas. No, pero es que la Constitución dice que tenemos todos derecho a una vivienda. Sí, pero eso no implica que a usted le tenga que dar una casa. Entonces, claro, es igual que el derecho a buscar la felicidad. Son cosas estúpidas y absurdas que sí, tú tienes derecho a ser feliz, fenomenal. Pero eso no implica que los demás se tengan que someter a tus delirios. Y desgraciadamente, en el discurso democrático, y esto ya pasó en la antigua Grecia, al final es el triunfo de lo que es la demagogia, lo que conocemos como la demagogia. Y son estas soluciones simplistas de no, si me votan a mí todo se va a solucionar, o no, si el sistema es como yo digo, también todo se va a solucionar. Y realmente es falso, es tremendamente Tú entrevistaste falso. a María Blanco, que escribió un libro que se llamaba Votasteis gestos, tenéis gestos. Sí. No sé si giraba un poco en torno a esto que estás comentando, María, que es ¿no? encantadora. Me parece que nos hemos alejado un poco de la realidad y los políticos viven una suerte de a ver quién te cuenta una historia que te suena mejor, ¿no? Parecen como cuentacuentos. En plan, yo te voy, mira, qué interesante esto que me está contando, pero luego eso nunca se traduce en algo real. Y si se traduce, podría ser incluso muy peligroso. Lo último que hemos escuchado, bueno, el otro día, lo de Yolanda Díaz hablando de herencias universales, claro, es que aparecen nuevos conceptos también, utilizan una nueva neolengua, donde te meten así como muchos lo de los refugios climáticos, que al final es un refugio climático, es un centro comercial de toda la vida, donde hay un aire acondicionado puesto a 20 grados, tío. Eso es lo que es un refugio climático. Pero no, refugios climáticos, vamos a hacer unos estos de playas en los parques. Y esta hablaba de herencias universales. 20.000 euros al cumplir los 18 años. Pero a ver, en realidad, o sea, hablabas de María Blanco, que es una mujer fantástica. Ella está muy en la línea esta, ¿no? De la democracia constitucionalista, liberal, tal. En realidad, o sea, el punto dices, votasteis gestos, tenéis gestos. Es que eso es lo que pasa en la actualidad. O sea, claro, si tú aceptas, como es en este caso, que si hay una mayoría que escoge a sus representantes, me da igual que sea de forma directa o que sea de forma indirecta, eso es secundario y me da exactamente igual. Que incluso pueden llegar a decidir que tú eres lo que sientes, eso es lo que estamos viendo, al final es evidente que habrá gente que se lo creerá. Pero ¿por qué esto no va a tener recorrido? O sea, ¿por qué esto antes o después va a acabar fracasando? Ahora, eso sí, las consecuencias las estamos pagando. O sea, dices, no, es que a veces... No, sí, muchas veces se llevan a cabo. En España, ahora mismo, tú eres lo que te sientas. Dices, no, es que yo me siento mujer. Eres mujer. Claro, que se permita esa barbaridad de poder decir, es que la mayoría ha votado estos representantes, que son los que han legislado esta ley de forma mayoritaria, bien, si es cierto, no vamos a decir que no. O sea, esto no es que se haya levantado Irene Montero por la mañana y haya dicho, pues yo quiero esta ley. No, una ley aprobada por la mayoría, porque muchas veces nos escudamos el gobierno. No es el gobierno, es el legislativo. Son ellos los que aprueban la ley. Es decir, la inmensa mayoría de ese parlamento escogido democráticamente que hay en España. Entonces, si tú sometes a votación este tipo de cuestiones,
al final lo que haces es eliminar por completo la verdad y la naturaleza de las cosas. Eso evidentemente, por supuesto, que trae consecuencias negativas. Y son las que estamos viviendo en España y en mucha parte de Occidente. Que luego ya va ligado a la cuestión de decir, no, hemos decidido que esto de los valores cristianos, independientemente de que uno sea creyente o no sea creyente, nada, nos los cargamos. Que en realidad Dios somos nosotros. Y cuando digo Dios, la naturaleza de las cosas la decidimos nosotros. Claro, luego cuando la realidad, por mucho que tú quieras deformarla y transformarla, no vas a conseguirlo, cuando se muestra, pues ya tienes estos problemas que tantos problemas ha generado, por ejemplo, en Escocia, que han tenido que dar marcha atrás, o en Estados Unidos, con los deportistas, etcétera, etcétera. Pero todo viene de esa premisa, de la premisa de que la verdad se puede votar y se puede someter a votación y que si la mayoría dictamina que esa es la verdad, entonces la vamos a convertir en cierta. Y eso no es así. No es así. Entonces, claro, dices, los gestos sí importan, pero al final, como decía esto, los antiguos griegos ya lo vivieron. O sea, si hay multitud de escritos al respecto de cómo se quedaron aterrorizados, diciendo, pero ¿cómo puede ser que esto sea tan sencillo? ¿Cómo se puede manipular a la población tan fácil? Y al final es muy humano cuando tú mandas un mensaje de no se preocupen que si tenemos esta constitución todos seremos libres y felices, o no se preocupen que si me votan a mí todos van a nadar en la abundancia, pues claro, eso al final siempre tira más. Y como digo, cuando uno analiza los discursos de otros países y la línea en la que van, no siempre van a menos, van a más. O sea, la dirección no es a decir, no, que cada vez haya menos intervencionismo, que cada vez el poder político importe menos en la vida de los ciudadanos. No, es todo lo contrario, siempre va a más. Esto también lo explica muy bien Juvenel en su libro sobre el poder, la naturaleza del poder. Entonces, claro, tienes que tener una moral de una población tremendamente fuerte que sea capaz de resistirse a eso. Y es muy complicado. Es complicado resistirse. Bueno, yo es que creo al final es que es una suerte de gravedad social, ¿no? Es rollo, hay una tendencia, hay mucha gente que siempre entiende que va a venir un político, ¿no? Ya sea Podemos, ya sea Vox, ya sea este nuevo gran partido que acaba de aparecer y que va a solucionar un poco todo, va a poner orden, va... Y yo siempre... Bueno, esto yo creo que ya lo hemos hablado otras veces. Es como... Da un poco la sensación de que al final te pueden vender la moto todo lo que quieran, pero hay determinados aspectos que van a ser fundamentales y es que al final el objetivo que van a tener estas personas es perpetuarse donde están y seguir manteniendo el poder. Y eso al final pasa mucho por vender historias atractivas. Ahora mismo yo creo que esto además con las redes sociales se ha potenciado una barbaridad. Porque con las redes sociales se ha democratizado la información, la forma que tenemos de acceder a esta y la forma también que tenemos de generar opinólogos o ideólogos de redes sociales y demás que tenemos al final cierto poder de convicción y de los llamados influencers de influencia y todas estas cuestiones. Sí, pero bueno, a ver, tampoco es una... Es verdad que las redes sociales lo que han hecho es amplificar y la velocidad a la que viaja la información, pero cuando uno analiza la historia ve que esto ha sido siempre así, ¿eh? O sea, no es una cosa que podamos, ojalá, ojalá el problema fuese decir, no, es que hemos llegado a este punto por culpa de las redes sociales. No, es cierto que todavía, bueno, se han sumado a la causa, pero cuando uno analiza la historia, y ya digo, o sea, la antigua Grecia, es que me estoy yendo muy lejos, pero dale, me voy a principios del siglo XX, los discursos bien sonantes, las soluciones mágicas, los sistemas que venían a cambiar todos los problemas de los ciudadanos, siempre han estado ahí. Y al final es un poco la línea que al final es la que yo creo que hay que recalcar, y es, oiga, si usted quiere libertad, la libertad conlleva, como digo, una responsabilidad. Si usted lo que no quiere es tener esa responsabilidad, entonces luego no se queje cuando su libertad sea nula. Es decir, este es una especie de servilismo moderno en el cual existe lo que llaman estado de bienestar, que vienen a suplir todos esos derechos que hemos asumido como derechos en la mayoría de democracias liberales, de decir, no, usted tiene pues eso, derecho a una vivienda, derecho a un salario justo, derecho a tal, todo derecho, sí, pero que eso no significa, pues el problema de fondo al final lo estamos viendo ahora, que el resto lo tenga que pagar, porque es que eso es insostenible. Si fuese posible, o sea, si fuese viable, sería maravilloso. Eso, oye, darle 20.000 euros, como propone Yolanda Díaz, a los que cumplan 18 años, venga, va, te damos 20.000 euros. Si eso no tuviese consecuencias negativas, ¿por qué no 50.000? ¿Por qué no 100.000? ¿Por qué no 200.000? Es igual cuando hay un problema económico y dicen, no. 10.000 millones de... Pero es igual cuando vienen los problemas económicos. Bueno, estimaban pues no, 10.000 millones de euros. Dinero, Creo que lo de la reforma, las pensiones hemos pagado 14.000 millones este año. Lo del que proponía Yolanda Díaz de darle 20.000 euros a todos los que cumplan 18 años eran 10.000 millones. Era más barato que lo de las pensiones. Las pensiones al año en España son en torno depende, pero para que nos hagamos una idea, el Ministerio de Igualdad, ¿no? Sí. Que hay que cerrarlo, vale. Si tú cerras el Ministerio de Igualdad, podrías pagar las pensiones un día y medio.
sea, tiene un coste enorme, elevadísimo, y cada vez es mayor, y todavía no ha entrado la generación del baby boom. ¿Por qué ningún político, sabiendo que es algo que, como digo, es inviable y que genera un mal a la sociedad, 1 de cada 2 euros que destina el Estado va destinado al sistema de pensiones y a pagar los intereses de la deuda pública, que está muy relacionado con el sistema de pensiones y el endeudamiento público, para poder hacer frente a esos pagos? ¿Por qué no hay nadie que diga, oiga, es que esto no se puede sostener por la cuestión popular? Porque es una medida impopular, y como es una medida impopular, nadie en su sano juicio va a decirle a sus clientes, los va a asustar, ¿no? A sus votantes. Ninguna empresa va a decir, no, miren qué producto les vendo que no les va a generar un bien a corto plazo, pero a medio plazo verán qué bien están ustedes. Dirán, oye, el que es pensionista ahora, dirán, a mí que me cuentas, a lo mejor me quedan 7 años de vida, yo quiero seguir cobrando mi pensión y ya cuando me muera pues os apañaréis, ¿no? Que es muy humano, ¿eh? No digo que esté mal, pero es una cuestión humana. Entonces, al final, todas estas cosas lo vemos en el día a día con multitud de ejemplos. La herencia está universal, o cuando es que son cosas tan estúpidas como decir, no, es que los sueldos son bajos, pero los subimos por ley. Si alguien cree que eso de verdad no tiene ninguna repercusión, o ahora con lo de los fijos discontinuos, ya no hay contratos temporales en España, y ahora encima un fijo discontinuo no cuenta como desempleado. Y de, bueno, pero ¿y cuando está esos meses sin trabajar? Ah, no, pues que es fijo discontinuo, no lo metemos en la estadística. Y aún así, o sea, imagínate cómo será la situación, que aún así España lidera la tasa de desempleo de toda Europa. O sea que todos estos juegos, si se hacen y se permiten, es porque hay una población que desgraciadamente, nos guste o no nos guste, no considera que sea algo malo para su nación, para su país, para ellos mismos, sino que luego entra la cuestión sectaria, ideológica, de que no importa tanto el qué, sino el quién. O sea, si muchas de las cosas que vemos en la actualidad lo hiciese el partido contrario, o el partido que no le gusta a uno, o el político que no le gusta a ciertas personas, dirían, vale, esto es un escándalo. Pero como son los suyos, entonces lo aceptamos. Claro, es que eso no puede ser. Pero es el juego democrático, o sea, no puede ser de otra manera, también te digo. O sea, los que piensen que va a venir una democracia y de repente todo va a ser maravilloso y los políticos no van a recurrir a la demagogia, es que no se han enterado de nada. No se han enterado absolutamente de nada. Esto va a ser siempre así. Entonces, bueno, hay que, desde mi punto de vista, señalar esos males que genera y, por supuesto, ser conscientes de lo que supone una forma de gobierno democrática. Pero es una batalla perdida al final un poco, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que has hablado de las pensiones. No hay a corto, medio plazo absolutamente nadie, ni Vox, ni Podemos, ni su madre en bicicleta, que realmente vaya a meter mano ahí. No, ni siquiera aunque lo haga desde, yo qué sé, ¿sabes? Esto que hablan de sentido del Estado y mierdas así. Alguien que realmente mire los números y diga, señores, esto es el Titanic, ¿sabes? Es que es el Titanic, el rollo. Estamos al principio, todavía sigue tocando la orquesta, estamos aquí como que no pasa nada, jiji, jaja, tal, pero realmente se van a ir llenando todas las reclusas estas y al final nos vamos a ir todos a tomar por culo, porque no hay manera de que cuando lo que tú has dicho de la generación del baby boom empieza a jubilarse, esto lo decía Elizabeth, y cuando nosotros jubilemos, espero que no nos toquen las pensiones. No hay manera humana de sostener esto. Pero en el momento en el que alguien diga voy a tocar esto, a esa persona la apartamos y es un apestado. Entonces, irremediablemente va a estallar esto por algún lado en algún momento dentro de unos años. Será más tarde o será más pronto, pero es como una certeza inamovible. Sí, es una certeza que además es que es una cuestión matemática. O sea, no es que sea opinable. Hay cosas que son opinables y otras que no. Y esta no lo es. O sea, como digo, son matemáticas. Pero en realidad, o sea, tú dices, no hay ninguno, porque de vez en cuando te puede salir, de vez en cuando, a lo largo de la historia también hay ejemplos de líderes políticos honestos que realmente están preocupados por el futuro de su nación y no por su poder y su puesto político, que están dispuestos a hacer esos sacrificios. Pero realmente es muy complicado, ¿no? Y al final lo de las pensiones acabará, obviamente nadie se va a presentar en una campaña electoral prometiendo eso, cuando un kamikaze, por entenderlo así, diga, oye, mira, yo tengo que hacer lo que es justo. Y de hecho esto es muy curioso porque ya pasó, por ejemplo, en Grecia o ya pasó en Alemania, cuando se hicieron esas reformas en el sistema de pensiones, los partidos políticos que aplicaron perdieron el poder, pero los que vinieron detrás lo mantuvieron. Dijeron, vale, o sea, es como... Claro, es que esto también es curioso, ¿no? El cortoplacismo democrático, es decir, esto es beneficioso, yo llego al poder y lo mantengo, no lo voy a cambiar. Pues también en Portugal con otro tipo de reformas, también sucedió cuando llegó el Partido Socialista, decía, no, ahora nosotros gobernamos, pero lo que había hecho el Partido Conservador, que era tan terrible y que hemos criticado durante tantos años, simplemente era una herramienta para nosotros conseguir el poder. Y al final luego también la velocidad a la que se normaliza todo por parte de los ciudadanos, pues hace que lo que consideras un escándalo y el primer día hay 100.000 personas protestando, el segundo día hay 80.000,
el tercer día hay 50.000 y dentro de 2 meses queda 1 o 2. O sea, todo, que es lógico, también, obviamente, no puede estar uno constantemente, tienes que vivir, ¿no? Y tienes que sobrevivir dentro de lo que es la sociedad. No puede uno estar amargándose diariamente, pero lo cierto es que esto se normaliza muy rápido. Entonces, ningún político, evidentemente, va a salir en ese juego del mercado electoral a decirle a sus clientes que si le votan el producto que les ofrece no le va a crear una satisfacción instantánea, porque esto está muy ligado también, la democracia es cortoplacista, enormemente cortoplacista. Entonces, bueno, es lógico, pero es, como digo, forma parte de la naturaleza de lo que es la democracia. Y que si alguien cree que puede haber una democracia en la que no ocurra esto, es que, repito, no se ha enterado de nada, no ha leído ni ha estudiado lo suficiente lo que ya pasó en la antigua Grecia y los enormes ejemplos que ya tenemos a lo largo de la historia reciente de la democracia moderna, que son muy pocos, porque es verdad que son muy pocos años en comparación con lo que es la historia, es nada, pero que ya nos sirven, que ya nos dan una muestra de cuál es esa naturaleza. Joder, macho, es que qué negativo todo, ¿eh? No, negativo no, al revés. Yo soy optimista en el sentido de que esto va a colapsar por una sencilla razón. Y es que, como digo, tú no puedes someter a votación la verdad ni la naturaleza de las cosas. No puedes. Y por mucho que haya una inmensa mayoría que esté dispuesto a negarla, al final, eso, que por supuesto que genera cosas negativas, acaba explotando. Esto es una realidad. Esto es como si cuando tú pones a tensar algo, cuanto más lo tensa, luego más rebota, ¿no? Pues es un poco lo que estamos viviendo. O sea, existe este nuevo occidente escudado y avalado por la democracia, que básicamente, bueno, pues se dedica a atentar constantemente contra los derechos naturales del ser humano. Mira, me ha puesto alguien en el chat, peléate con Jano por la Agenda 2030. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú estás, ¿no? Tú estás. Yo estoy a favor de. No, a ver, porque yo tengo mucha discusión, porque a mí cuando yo escucho a alguien dar demasiado la matraca con la Agenda 2030, siempre tengo ese prejuicio que se me viene a la cabeza conspiracionista. No sé, ahora me va a hablar de Soros, me va a hablar de su putísima madre y me va a hablar de esto. Y yo tengo la percepción de que la Agenda 2030 es una suerte de carta a los Reyes Magos de un montón de políticos que dicen, pues yo estoy a favor. Para mí la Agenda 2030 es una especie de estoy a favor de lo bueno, en contra de lo malo, ecologismo, bien, bien, feminismo a saco, animales, mucho, muy fuerte, formas renovables de tal, pero me parece que al final es papel mojado, que rollo de, no, esto si te va bien, bien, y si no, y si no, no. A ver, sí, no, hay una parte, a ver, la Agenda 2030, vamos, me refiero a tú, existe, o sea, no es una conspiración en el sentido de que existe, la puedes leer. Entonces no es ningún secreto que hayan hecho ahí en oscuros despachos, no, eso sí. Ahora, es cierto lo que tú dices. O sea, de hecho, es el ejemplo perfecto de la importancia que tiene la moral de los pueblos en el sentido de que la Agenda 2030, ciertos discursos que, bueno, para empezar habría que decir que esto que dice, no, esto es un plan mundial, mentira. O sea, cualquiera que haya salido de Europa, es un plan mundial hasta la India. O sea, mundial nada, o sea, al final se queda ni ningún país del sudeste asiático está en este rollo, ni China está en este rollo, ni la India, que es el país con mayor número de habitantes del mundo, está en este rollo. O sea, que al final empiezas a descartar y te queda, ¿qué? Occidente. Te queda, pues, los que somos los más listos. Que es cierto que, como digo, tiene ciertas medidas que no se pueden implementar en todos esos países. O sea, de hecho, el caso de Polonia, el caso de Hungría, hay ciertas ideas que no calan. Y no calan porque la moral de su pueblo está en contra de esas ideas. Entonces, al final, como digo, tú es lo que dices y eso es verdad, ¿no? Dices papel mojado hasta cierto punto. O sea, es papel mojado si los ciudadanos se muestran contrarios a las consecuencias que tiene aplicar, porque claro, dicen, no, es que queremos acabar con la pobreza. Hombre, sí, muy bien, la cuestión es cómo. O no, es que queremos que no haya contaminación, vale, muy bien, ¿a costa de qué? O sea, al final, todas estas cuestiones que parecen secundarias son lo más relevante de todo. Te dices, sí, estás a favor, pero este es el típico juego absurdo que se utiliza, que es como ahora, ¿no? Si seguramente nos dirán, pues si está a favor de la democracia, entonces que está a favor de la dictadura. Y no, que usted es idiota. O sea, es como si no estás a favor de la Agenda 2030, es que usted lo que quiere es que la gente se muera de hambre y la contaminación sea amplísima y nadie pueda respirar y la esperanza de vida sea de 60 años. Pues no, igual que no estar a favor de la ley integral de violencia de género no significa que quiero que vayan asesinando a las mujeres. Pero bueno, estos son los recursos simplistas que se utilizan, que la Agenda 2030 lo hace continuamente, ¿no? Y luego es verdad que existe un componente ya de conspiranoia, pero que en eso ya sabes que yo no estoy. Con el rollo este de que poco menos que Soros y 4 más son los que manejan el mundo. Yo repito, o sea, es que a mí esa idea, primero, que es absurda, porque ya vemos que ya dentro de lo que es Occidente todavía hay muchas ideas que no cristalizan. Pues, por ejemplo, de Hungría, el ejemplo de Polonia, ahora tienes Italia con la victoria de Meloni, pero es que cualquiera que viaje un rato por el mundo ve que no. O sea, que cada
país, por entender de alguna manera, es un mundo. Y que al final la moral dominante de cada nación es la que dictamina cuáles son las políticas que el gobernante hace. Y es que esto es así. Y ha sido así siempre, siempre. Entonces, claro, esta idea de creer que hay una persona que dice, no, pues como si estuviese jugando a los Sims, voy a crear el mundo a mi imagen y semejanza, ¿no? Y pues no, la verdad es que no, depende. Ahora, si tuviese una población, como es el caso de la española, que está dispuesta a que se eliminen multitud de derechos naturales del ser humano, el problema lo tienes tú como sociedad. Pero no le puedes echar la culpa a un texto. No le puedes decir, no, es que la culpa es de la Agenda 2030, o la culpa es de la Constitución, o la culpa es que es del político. No, no, no. O sea, seamos un poco autocríticos también con nosotros, ¿no? Y con la sociedad en la que vivimos. Y la idea, bueno, no la idea, pero el hecho de que muchas veces todas estas políticas buenistas que se defienden desde esta especie de gran altruismo, atalaya moral, contra la contaminación y demás, al final muchas veces acaban impactando. Son muchas veces vendidas por políticos muy de izquierdas, muy progresistas que quieren abarcar a toda la población, pero muchas veces acaban impactando de forma negativa en las clases más pobres. Si tú, por ejemplo, prohíbes entrar en Madrid Central con cualquier coche que no sea eléctrico, eso al final al que va a perjudicar va a ser a cualquier persona que no pueda comprarse un coche eléctrico, que normalmente son las clases medias bajas y las clases bajas. Pero mira, ahí has puesto un ejemplo perfecto. Sí. Y acuérdate que Almeida, con las pasadas elecciones municipales, su gran lema era con Almeida sacaba Madrid Central, ¿no? Era Sí. el lema. Es que no se haya acabado, sino que ha empeorado enormemente. Y si tú tienes una sociedad, porque mira, yo no tengo coche. O sea, si yo me pusiese en la parte egoísta, diría, bah, a mí qué más me da, ¿no? Pues yo no tengo coche, entonces pues, me importa tres narices, no me afecta directamente. Ya claro, pero ahí está la parte de, como ciudadano, que vives en una sociedad, decir, oiga, esto que usted está haciendo es injusto. ¿Por qué? Porque, como bien decías, el que tiene un bajo poder adquisitivo no puede jugar a comprarse el coche eléctrico de turno o al coche de menos de X años de antigüedad. Entonces, eso está mal. O sea, es que eso está mal. No hay nadie, salvo que no tenga una moral, digamos, que sepa diferenciar lo que es el bien y el mal, que pueda justificar eso. Bueno, pues Almeida seguramente sacará mayoría absoluta. Probablemente. Entonces, vale, no es la única razón por la que la gente vota a Almeida, me da igual, pero es que es una de las principales razones por las que una sociedad debería decir, oiga, pero este gobernante, ¿usted quién se cree que es para que la gente con menos poder adquisitivo le prive usted de poder conducir por su ciudad? Porque al fin y al cabo es esto. Dice, no, pues que esto es para salvar el planeta y tal, que es una idea también, como decía, es que somos muy soberbios. Muy narcisista. Finales del siglo XX, el siglo XXI, o sea, Occidente, esa soberbia, como digo, o sea, decir, no, vamos a sustituir los valores cristianos por los valores de estas religiones de Estado, como es el bodrio este del ecologismo, pues al final lo que conlleva es esto. Que tú digas, no, yo decido quién conduce y quién no conduce. Y es más, el planeta depende de mí. Parece maravilloso. Digo, pero macho, o sea, ¿cómo puede haber alguien que de verdad, pero esto hay mucha gente que lo compra, que de verdad se cree que el mundo depende de él? Es impresionante, pero desgraciadamente hay. Entonces, bueno, pues ahí tienes el reflejo de lo que decía. Una población moralmente sana, evidentemente, Almeida no lo votaría nunca, nunca. Pero, mira, ahí están las encuestas que posiblemente saque mayoría absoluta. Alberto Olmos escribió sobre esto y dijo una frase que parecía que... Pero esto hablaba de los políticos de izquierda. Dice, tío, han dejado de intentar interpelar a las clases bajas y ahora parece que intentan interpelar como a los pijos de Malasaña, ¿no? Entonces, es verdad que es como muy de entrada de Instagram. Lo de, no, a ver, ¿no? Salvar el planeta, mi coche eléctrico, me he comprado, mira mi nuevo Tesla, ahora estoy aquí, me hago una foto. No solo es la cuestión del ecologismo, piensa en la cuestión migratoria. Cuando hablamos de las sociedades estas multiculturales, dices, vale, fenomenal. ¿A quién afecta realmente? Claro. O sea, a la gente que en sus barrios, pues de repente, claro, todos estos inmigrantes poco inadaptados y demás se dan cuenta de que, hostias, tío, pues han hecho aquí un pequeño campamento al lado de... Y no hacen un pequeño campamento al lado del chalet de Galapagar o al lado de la Moncloa, tío. El pequeño campamento lo hacen en Valdebernardo, en Vicálvaro, en Getafe. Sí, esa élite no es la que luego sufre las consecuencias. No sufre las consecuencias de lo que supone una inmigración descontrolada. Pero bueno, y luego, pues, como digo, sí que es verdad que se generan reacciones que no siempre tienen por qué ser las más adecuadas, pero lo vemos, es un fenómeno que se da en la mayoría de Occidente de nuevos partidos, o en el caso de Francia tienes el Frente Nacional, bueno, ahora ya Reagrupación Nacional, en España tienes a Vox, en Italia tienes la victoria de Meloni. O sea, como digo, al final llega un punto, y por eso digo que esto es insostenible en el sentido de que todas estas ideas que han ido calando de estas nuevas religiones de Estado,
como van contra la naturaleza del ser humano, la naturaleza de las cosas, al final acaban implosionando. Ahora, ¿qué consecuencias pagas? Terribles, terribles. Y el problema es ese, que como, es que, bueno, lo que ha votado el pueblo. Bueno, sí, bien, es lo que ha votado el pueblo, yo eso no lo discuto, efectivamente, es lo que ha votado el pueblo, pero el pueblo está equivocado. Ya está. Y me da igual que sea la mayoría, que sea una minoría, y sumas 51%, y de, bueno, mayoría justa. No, no. O sea, si es que eso da exactamente igual. El problema es que la democracia sustituye lo cualitativo por lo cuantitativo. Es decir, no vale la calidad, lo que importa es la cantidad. Entonces, si eso lo haces, a fin de cuentas, pues obviamente degradas todo. Y entre eso, la moral de los pueblos queda enormemente degradada con todos estos discursos. No sé si a colación de esto te has dado cuenta de que estamos utilizando muchas veces a figuras de niños como para intentar trasladar mensajes que ni siquiera yo creo que los adultos más brillantes podrían llegar a una conclusión clara. Esto lo hemos visto con Greta Thunberg. Ahora, por ejemplo, se está haciendo como muy popular un chaval colombiano, no sé si lo viste en La Sexta Noche, que todo el mundo le llamaba el Greto, pero es como, pues es una especie de Greta Thunberg hispanohablante. De hecho, está homologado por la propia Greta Thunberg, que le dio el visto bueno, le dio como la bendición ecologista o lo que cojones sea. Y entonces estaba todo el mundo flipando con el chaval, pero es un chaval así de 11 años diciendo que había que decrecer, que estábamos produciendo mucho, que lo que hay que hacer es revertir en no sé qué. Claro, hablaba de unos temas que yo estaba diciendo, tío, probablemente las mentes más brillantes no pudiesen llegar a una conclusión clara con respecto a aquello de lo que un chaval de 13 años está en la televisión repartiendo cátedra y está todo el mundo mirándole embobado y celebrándolo por redes, como diciendo, este niño está dando una lección a todo el mundo y demás. ¿Tú crees que forma parte un poco de la tendencia cultural que hay ahora? El hecho de que veamos en gente que simplemente por la edad que tienen y por, yo qué sé, es casi una cuestión, te diría, de lógica absoluta, no puede tener ni putísima idea de aquello de lo que está hablando y todo el mundo estamos postrados ante ellos? ¡Ay, qué maravilla! Qué interesante, oye, chicos. Hay que hacerles caso a estos jóvenes gigantes grandes. O sea, forma parte de, como decía, esas religiones de Estado y forma parte de esos sacrificios necesarios que debemos hacer para salvar el planeta y para purgar nuestras almas. Entonces, esto que decías es una teoría que comparte cada vez más gente que dice, no, sí es verdad. O sea, nosotros, incluso aunque haya que decrecer y que económicamente nos vaya fatal, debemos hacerlo porque en el pasado fuimos nosotros los que más contaminamos y entonces ahora les toca el turno a China y a la India, como justificando así que el 7% de la población mundial, en el caso de Europa, sea la que tiene que dictaminar la salvación del planeta. Pero como digo, es que parte primero de una cuestión que es falsa y es absurda, y es pensar que el mundo depende de ti. Que es falso, es que es mentira. Es que cualquiera que diga, no, si nos ponemos de acuerdo, el 7% de la población mundial, en reducir las emisiones de CO2, entonces ya hemos salvado el planeta. Bueno, pues esto es falso, es mentira. Cuando, repito, tienes países como China o tienes países como la India, que le importa tres narices, como es lógico y normal, este tipo de cuestiones que están centradas en otras cosas, que es entre ellas mejorar económicamente para que su población pueda dejar de estar en los umbrales de pobreza. De hecho, China erradicó la pobreza extrema hace bien poco. Pero bueno, este tipo de discursos tienen éxito por lo que digo, porque estas religiones de Estado, que al fin y al cabo es la verdad, la dictamino yo, y si existe un apoyo mayoritario y mira el Parlamento en España, dices, oye, vamos a ver, ¿cuáles son los partidos que están representados? Excepto Vox, que creo que tiene un 15% de voto, no sé si tendrá un 17, un 15, pero por ahí creo que es donde van los tiros. El resto de todos los partidos están en esta línea, todos, sin excepción, están a favor del suicidio más estúpido que uno recuerda, en cuestión energética y también económica. Eso sí, se hace porque es un sacrificio a los nuevos dioses. Entonces, estos son como una especie de, pues bueno, de mártires o santos que intentan vendernos. El caso de Greta, ahora me dices el niño este, pero hay muchos de ellos, ¿no?, que están en esa dirección y al final siguen como ese mismo esquema. Ahora, evidentemente, las consecuencias de seguir esos nuevos mandamientos ecologistas o de cualquier otra religión de Estado, de las feministas, etcétera, etcétera, son enormemente nocivos. No así seguir lo que son los valores cristianos, que evidentemente, independientemente, que uno sea creyente o no, eso ya no tiene nada que ver, generan un bien en la sociedad. O sea, moralmente uno no puede comprender el éxito de Occidente, no lo puede entender. El hecho de que Occidente, que como digo es algo que nosotros hemos nacido en eso, estamos viendo cómo lo perdemos, pero nosotros hemos nacido en la zona del planeta más próspera y más libre. Eso, que es un hecho maravilloso, magnífico, obedece a ciertos valores y son valores que han sido asesinados y que la democracia
ha servido de aval para ello. Entonces, claro, eso es lo que es realmente preocupante, ¿no? Por eso cuando muchas veces se hacen críticas a esto, parece que no vale, que es en plan, no, es que es lo que ha elegido la mayoría. Bueno, es que me da igual, es que me da igual. O sea, me da exactamente igual que lo haya elegido la mayoría, porque está mal. Excepto que alguien me diga, no, está muy bien que el pobre no pueda conducir por su ciudad y no pueda cambiarse el coche. Está muy bien que ahora las familias numerosas no puedan pagar la factura de la luz, que ha sido enormemente, se ha visto elevada en los últimos años. Eso está fenomenal. Hombre, yo mi concepto de lo que está bien o lo que está mal, evidentemente no es eso. Evidentemente es injusto que encima el más débil sea el que tenga que pagar las consecuencias de estas estupideces, de esta soberbia que mostramos en Occidente. ¿Qué país ahora mismo sería para ti un modelo a seguir? ¿O está todo el mundo condenado? No hay ningún país como modelo a seguir que dices, el país perfecto, ¿no? Cuando dicen, no, los países, esto es la estupidez que países decían en su momento. Los países nórdicos. Decían, los países nórdicos. Y todo el mundo lo flipaba con los países nórdicos. ¡Guau! Los países nórdicos. Todos los países tienen sus pros y sus contras. Todos. O sea, todos. La perfección no es cosa de la tierra. O sea, ya parto de esa premisa. Si alguien espera que yo diga, no, miren, si conseguimos cambiar el sistema y el sistema es esto, llegará la felicidad y todos estaremos en el jardín del Edén. Pues no. Miren, no les voy a engañar ni les voy a contar esa milonga, pues como digo, el ser humano es imperfecto, entonces de la imperfección es imposible que nazca la perfección. Y aceptando eso, hay cosas que son buenas en unos países y cosas que son malas, independientemente de cuál sea su forma de gobierno. Lo que pasa es que también aquí muchas veces, si la forma de gobierno no es la democrática, entonces ya desechamos todo lo que venga de ahí. Y no, necesariamente no tiene por qué ser así, del mismo modo que no tenemos por qué aceptar todo lo que venga de países que vienen de una forma de gobierno determinada. Yo entiendo que hay gente que dice, bueno, pero dame una solución, ¿no? Ese Mesías. Yo no he escrito un libro para decirles, mire, señores, está la nueva Biblia y si se hace esto, todos vamos a ser felices, ¿no? Sino que además, como digo, el punto fundamental es la moral de los pueblos. ¿Que esto es más complejo? Sí, es más complejo que decirles cambien la Constitución y pongan estos artículos. Sí, es más complejo que decirles pongan esta forma de gobierno y ya está. Sí, no digo que no sea más complejo, pero es que lo contrario es mentir. Lo contrario es ser un farsante. Entonces, bueno, pues a mí no me gusta engañar a la gente, ni tampoco me gusta contarle cuentos chinos. Entonces, bueno, pues lo que digo es más complejo, más difícil, son bastantes variables dentro de lo que es una ecuación, pero es como yo lo veo. O sea, lo que me parece absurdo es estas soluciones mágicas que se plantean de la forma de gobierno si es esta, ya todo es perfecto, o si copiamos este país vamos a ser la leche. Pues no, porque cada país es un mundo, tiene su tradición, tiene su cultura, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. A mí pueden gustar cosas de unos países y a la vez también desagradarme profundamente otras. Entonces, pues no te puedo decir, sigamos todos la estela de este. Sigamos toda la estela. Pero yo sigo pensando que tenemos un umbral muy bajo hacia la frustración ahora mismo. Y que yo creo que eso es en muchos casos lo que hace que veamos a grandes mayorías exigiendo casi mayor control sobre ellos mismos para no tener que lidiar con estas cuestiones que vienen aparejadas con la libertad. Y macho, en esas estamos, ¿eh? Está ahí aquí tu libro contra... No, es que no voy a sacarlo porque no tiene sentido. Pues no me lo has mandado, también es verdad. Que te he dicho que te lo doy yo. No, pero esto que dices es cierto en el sentido de que cada vez todos son derechos, ¿no? Y ahora estamos en campaña electoral. Entonces todo el mundo... Bueno, en campaña mucho más. En campaña electoral, o sea, cada día todos tienen derecho. Saca miles de viviendas, se sacan miles de... Yo no sé, con tantas viviendas, además es progresivo. Un día dice 15.000, 20.000, 27.000. De hecho, mira, en el libro hay un capítulo que se llama La Masa, y ahí explico que, por ejemplo, aquí, ¿vale? O sea, todos hemos nacido, nosotros como la gente que nos está viendo que sea de nuestra edad, hemos nacido con la idea de que uno tiene que estudiar una carrera, sí o sí, hacer un máster, y luego ya vas a tener tu trabajo, entonces ya con tu trabajo vas a poder comprarte una casa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es como la idea que se nos ha vendido, que si hacíamos eso, lo íbamos a lograr. Claro, el hecho de que tú estudies una carrera, que está fenomenal, no implica que ya automáticamente y estudies un máster, luego vayas a tener un buen trabajo, porque eso dependerá de cuál es tu talento. Es más, es posible que tú estudies una carrera de una cosa, hagas un máster de una cosa y luego te dediques a otra. Porque tú puedes ser bueno y no tiene nada de malo, por ejemplo, ser un gran fontanero. Lo que pasa es que aquí es como, no, esos son trabajos para poco menos que tontitos. Tú tienes que ser arquitecto, o tienes que ser abogado, o tienes que ser no sé qué. No. Entonces, a la masa que durante tantísimos años había aceptado cuál era su papel, su rol, de decir, oye, pues no pasa nada, mi padre era zapatero y yo soy zapatero, es decir, he seguido la estela del negocio familiar.
Ahora no, ahora el hijo del zapatero por narices tiene que ser arquitecto y tiene que estudiar. Oye, pues a lo mejor no vale para eso. Y entonces luego tienes todas estas generaciones que salen enormemente frustradas en el sentido que es lo que tú decías. Dices, vamos a ver, si a mí me has estado diciendo, que es el mensaje que me has mandado, que primero yo tengo derecho a todo y que es más, no existen diferencias entre todos somos iguales, ¿no? Porque el mensaje igual, todos somos iguales, el mensaje igualitario es eso, no hay diferencias. Y las que hay, nosotros vamos a acabar con ellas. Claro, cuando ese pobre niño que a lo mejor está estudiando, yo qué sé, arquitectura, lo que sea, de repente ve que es un zoquete que lleva 9 años, que no termina la carrera, y seguramente hubiese sido mucho más feliz si hubiese seguido con el negocio familiar, zapatero, fontanero, lo que fuese. E incluso puede ser que sea muy bueno en eso. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Es que se vende como un fracaso. Y realmente no lo es. Lo que es un fracaso es creer que, como si yo mañana digo, no, pues yo quiero ser astronauta. Pues muy bien, yo puedo intentar ser astronauta, pero me faltan aptitudes físicas, intelectuales, de conocimientos básicos para poder serlo. Y entonces culpo a que realmente los políticos no están haciendo lo suficiente por mí. Y que en realidad la culpa es del sistema. Y que si yo tuviese ese derecho, y ese derecho encima me lo tienen que dar los demás, es decir, vamos a aniquilar a los brillantes para que yo como mediocre no me sienta ofendido, entonces lo que tienes es el resultado de todas estas campañas electorales que vemos, que son promesas destinadas a eso. El ataque continuo a la meritocracia, el ataque continuo a las diferencias, la desigualdad es enormemente positiva. De hecho, es una de las grandes maravillas del ser humano. No hay dos seres humanos iguales. Eso es magnífico. Eso es magnífico. Pero, como digo, no. Nosotros hemos decidido que sabemos más que Dios y que sabemos más que la naturaleza del ser humano y vamos a cambiarla, eso sí, a través de referéndums y de votaciones. Pero venga, por favor, pues yo obviamente estoy totalmente en contra de eso. ¿Cómo no voy a estarlo? Hombre, ahora, por ejemplo, yo creo... Yo lo considero casi un ataque, pero lo que está sucediendo con el sistema de educación en España es para verlo desde lejos, ¿eh? O sea, todo lo que... Y me han escrito muchos profesores, o sea, la mentalidad que tienen muchos alumnos, la poca autoridad que tiene un profesor sobre sus alumnos, la idea de que si un alumno no está haciendo las cosas bien, no está estudiando, no está aprobando las asignaturas, no es tanto la responsabilidad del alumno como de los profesores, ¿no? Que tienen que adecuarse a estas necesidades concretas porque por lo visto los chavales no hacen nada malo, no hacen cosas a mala conciencia y no necesitan ser educados en ciertos aspectos que trasciendan este tipo de asignaturas a la hora de valorar si estas personas tienen los conocimientos básicos para seguir avanzando o no seguir avanzando. Entonces lo que se está haciendo es pues lo que estamos viendo, en plan de no, vamos a evitar que se repita, ¿no? Porque que se repita es una suerte de maltrato sobre los chavales, porque es muy feo separarlo, ¿no? Es muy traumático. Vamos a evitar también si podemos bajar la tasa de suspensos, ¿vale? Para que, incluso si podemos dejar de llamarlo suspenso, ¿vale? En lugar de decir que alguien ha suspendido, vamos a decir que está en ¿cómo lo llamaban? En Cataluña los suspensos en determinadas franjas de edades los habían llamado en proceso de logro, ¿sabes? Estamos en proceso de mejora, poco a poco y demás. Pero eso es un ejemplo muy claro de lo que conlleva, digamos, la democratización. Es decir, lo que haces es castigar la calidad para premiar la cantidad. Esto es que haya un mayor número de aprobados, eso sí, degradas el valor de ese título. Y pasa con las universidades españolas. Es un ejemplo clarísimo. Y no todo el mundo estudia una carrera. Sí, es que si todo el mundo estudia una carrera y esa universidad, los topes, o digamos los requisitos que se piden para poder estudiarla son tan bajos, al final lo que degradas es la calidad de esa universidad y por lo tanto el valor de ese título. Y muchas y como veces digo, se vende como un fracaso el hecho de que... Sí. ¿Perdón? No, que muchas veces las universidades ni siquiera están adecuadas con las necesidades del mercado. Entonces, eso recuerdo que me lo dijo un profesor que tenía yo en comunicación audiovisual que nos dijo, a ver, gilipollas, vosotros salís 600 licenciados en comunicación al año. El mercado es capaz de absorber a 30. ¿Sabes? Buena suerte. Y nos lo dijo así un profesor y yo fue la primera vez que dije, joder, pues a lo mejor estoy un poco más jodido de lo que me había planteado yo, ¿no? Cuando dije, qué maravilla, estudiar comunicación audiovisual, cámaras, películas, series, qué brillante. Y el rollo de, ya, pero tú sabes los comunicadores que saléis de aquí y lo que es capaz de absorber, es que muchos de vosotros vais a estar literalmente limpiando oficinas, ¿sabes? Y estáis aquí creyendo que vais a ser el nuevo Tarantino.
Claro, pero el problema es, como decía eso, ¿no? Que se ha vendido como una imagen de fracaso el hecho que tú sigas, pues, yo qué sé, la profesión de tu familia o que no estudies una carrera. Y oye, pues yo me dedico a arreglar coches y soy buenísimo, o yo soy fontanero, o soy carpintero, o soy zapatero. ¿Y cuál es el problema? Es que tiene un tinte de fracaso. Y luego, pues claro, hablabas antes, ¿no? De esa sociedad infeliz, desquiciada, todo artificial en Instagram, de venga, vamos a poner fotos a jugar a esta felicidad artificial y falsa, pero que nadie vea que somos unos fracasados, y ahora estoy aquí, y ahora me voy de viaje allá, ya no sé cuántos, ya no sé menos. Que claro, eso es lo que crea, y esto son datos, es esta cantidad de personas que cada vez, pues bueno, mayores son los índices de depresión y todos estos problemas que tenemos en España y en Occidente, porque se les ha hecho creer que uno es lo que quiere ser. Es que eso es mentira, es que es mentira. Tú te puedes esforzar y eso obviamente está fenomenal, decir, oye, pues yo quiero ser, no sé, guionista, ¿no? O director de cine, que decías tú, vale, puedes esforzarte, pero a lo mejor nunca eres Tarantino. Y haces 3 peliculitas y tal, pues oye, a lo mejor no eras bueno para eso y eras bueno para otro tipo de cosas. Pero como se nos engaña, y como digo, la verdad es completamente aniquilada y asesinada porque la mayoría ha decidido que la verdad la vamos a construir nosotros, pues tienes todos estos problemas. O sea, bueno, esto en el libro lo explico todo mucho más a fondo porque claro, si no... En el libro lo explica mucho más a fondo. Vamos a ir terminando ya, que llevamos una hora. En el libro, contra la mayoría... Si vale, no ahora ya viene la parte barrio que casi estás obligado a aceptar. Normalmente, cuando hago este tipo de cosas y tal, sorteo 2 o 3 libros entre los calvos. Le puedes decir a la esfera… A ver, si Luca Costantini consiguió que la esfera le diese 3 libros para sortear entre tal, tú le puedes decir a la esfera que nos dé 3 libros para sortearlo entre toda esta gente que ha estado chupándose todo esto y apoyándolo. Sí, me comprometo. ¿Cuántos has dicho? ¿3? 3. ¿3? Sí, yo no sé, o 5, no sé, los que tú que me digas. Tío, no digas 5 porque entonces ya te van a coger el brazo y no hay vuelta atrás. 3 está bien, chicos, 3 es un buen número, pues, los 3 cerditos. Se lo digo a la esfera. Las supernenas. Para la calvocracia. Pero claro, habrá que dedicarlo a la calvocracia, ¿no? Claro. Ah, ¿los vas a si los firmas? ¿No? Bueno, ya está. Capitanes generales soy cuando haga el sorteo. O sea, firmados. Sí, ¿lo vas a firmar para la calvocracia, en serio? Hombre, por supuesto, ¿no? Digo no, yo. Porque normalmente la peña de lo que le dice, les paso yo la dirección y dicen, sí, manda 3 a estos. Y ya está. Joder, qué poco te lo ocurras. Ya, tío. No, yo no, ellos. Lucas se lo podría, o sea… No, la pues gente no. que viene a presentar su libro… Mira, vamos a hacer lo siguiente. Que me los mande a mí la esfera. Yo te los firmo cuando me digas quiénes son los ganadores y te los doy. Y te doy el tuyo también. Puta. No podemos hacer que se los firmes a la esfera y luego pasar las direcciones a la esfera. No quieres ir a enviarlos. Es que enviar los libros es un tema, ¿eh? Tengo libros no por ahí de hace 2 años que supuestamente tendría que haber enviado. Yo he enviado muchos libros y no es ningún tema. Es un tema. De verdad que no. Créeme que lo hacen cientos de miles de personas a diario en el mundo y lo consiguen, ¿eh? ¿Y lo consiguen? Pero sí, entonces la opción de que tú los firmes en la esfera y luego que lo haga yo todo. No, tú no tienes que hacerlo. Tú tienes simplemente que firmar los libros y luego decirle a la esfera, estos 3 firmados los mandas a estas 3 direcciones. Vale, y así tú no te bueno, ya te voy a dar un parraque, tío. Hemos conseguido, joder, es que también estoy forzándole ahí. ¿Podrías además? Sí. Vale, ya está, chicos. Bueno, Jaro, tío. Bueno, querido. Un placer.